Hola, ¿qué tal? Yo soy el maestro Walters. Hola, hola, yo soy la maestra Marlene y el día de hoy, miren, vayan por su cafecito porque tenemos un tema muy interesante que compartir con ustedes. Así es, vamos a hablar sobre acoso escolar, o mejor conocido, bullying, en las escuelas de educación básica. Acompáñenos. Muy bien, para comenzar a hablar sobre el tema de acoso escolar es importante mencionar que no es un tema nuevo, es algo que ha estado a lo largo del tiempo en las escuelas de educación básica. Nos tocó a nosotros cuando éramos niños estar ahí viviendo lo que era el acoso escolar o bullying, sin embargo pues no estaba conceptualizado como tal. Así que vamos a comenzar platicando un poco acerca de este tema tan importante y que sin duda alguna se tiene que poner mucho énfasis por parte de todas las personas que integramos la comunidad educativa. Bien, pues tienes razón, este es un tema que ha existido desde siempre, pero ¿de dónde surge o a través de qué se le comienza a dar la importancia que tiene hoy en día? Bueno, pues como todos sabemos, a partir del 2011 se crea una reforma constitucional en donde se amplía el reconocimiento a los derechos humanos. Y bien, a partir de esta incorporación del concepto de derechos humanos que buscaba prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, pues también surgen otro tipo de necesidades ya más específicas. Y fue entonces, como en el 2014, se pretende crear la Ley General de los Derechos de Niñas y Adolescentes, que en este mismo año fue publicada y que, como sabemos, pues contempla todos aquellos derechos de mayor relevancia para la niñez, son alrededor de 20 derechos, y que buscaba pues reconocerle a los niños esos derechos, porque anteriormente a esto no se les tenía como contemplado como entes de derechos, sino que se les miraba como niños y nada más. Y fue a raíz de esto que se decide que los niños también sean sujetos de derecho y pues que se les respeten y garanticen, y fue entonces que se crea esta ley y a partir de aquí surgen otro tipo de actividades que el gobierno federal decide implementar, como son las mesas de diálogo, en donde se buscaba que personas especializadas, instituciones que estaban focalizando estos temas, pues crearan estrategias para prevenir situaciones. Y una de las mesas de diálogo que se crean en 2014 con el gobierno de la República fue precisamente una denominada violencia en las escuelas, y a través de esto pues todos esos sujetos especializados detectan que hay cada vez mayores casos en las escuelas y más graves que debían ser atendidos, y fue así como el gobierno decide crear unas orientaciones para las entidades de la República sobre cómo actuar en casos de violencia, acoso escolar y abuso sexual, que el día de hoy el tema que vamos a tratar es precisamente el del acoso escolar. Así es importante resaltar que todo surge a partir de esta reforma en el año 2011, donde se le comienza a dar mayor importancia a garantizar los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Posterior a ello, como bien mencionabas, se elaboró lo que son estas orientaciones para prevenir, detectar y actuar en situaciones de acoso escolar, y derivado de esas orientaciones que son a nivel nacional, a nivel federal, se emiten los protocolos de prevención, actuación y detección en situaciones de acoso, de abuso y de violencia. Y para iniciar, pues tenemos que definir qué es el acoso escolar, y se los voy a leer literalmente. Dice: se refiere a toda conducta intencional, direccionada, frecuente y en desigualdad de poder, ya sea física, de edad, social, económica, entre otras, que se ejerce entre los alumnos, es decir, entre pares, en el contexto escolar, con el objeto de someter, explotar y causar daño. Y aquí hay tres elementos muy importantes que tenemos que detectar como comunidad educativa para saber si estamos hablando realmente de acoso escolar. ¿Y cuáles son esos tres elementos? Principalmente la intención. El agresor tiene que tener esa intención de querer causar este daño.
Si no existe la atención, pues ya estamos eliminando uno de los 3 elementos indispensables del acoso escolar. Otra es la repetición. Le causaste un daño a tu par, a otro niño, pero lo estás repitiendo seguidamente, no fue en una ocasión, sino que ya perdura. Y pues el tercer elemento, por supuesto, es la duración. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque no toda situación que se presente en la escuela vamos a estar hablando de acoso escolar. Así es importante recalcar esa parte que mencionas, porque si bien día a día como docentes observamos algunas conductas negativas, ver a niños que molestan a otros, no todo encaja en un tema de acoso escolar. Lo que considero que identifica muy bien al acoso escolar es esa parte recurrente, el estar afectando de manera intencionada, recurrente, y por supuesto pues no vamos a aplicar esos protocolos de actuación a cualquier daño que surja dentro del centro educativo. Así es, y aparte tenemos 3 tipos de acoso escolar y tenemos que identificar principalmente como docentes, que somos la figura que estamos al frente de este grupo de estudiantes, pues cuáles son los tipos de acoso que existen y cuál es el que se está generando en nuestro contexto. Tenemos principalmente el acoso verbal, que es cuando pues efectivamente los niños utilizan palabras altisonantes para buscar de manera directa agredir a otro niño. El acoso social, que ya va más enfocado a divulgar información negativa sobre otro niño con el objetivo de no permitir que forme parte de nuestro grupo de amistades, es decir, aislarlo. Y por otra parte, que consideramos ya el más peligroso, pues es el acoso físico, donde ya agredimos, golpeamos, pellizcamos, escupimos, hacemos tropezar al niño. Y pues como docentes tenemos que tener en consideración cuál es el tipo de acoso escolar que se está llevando a cabo en nuestra escuela o en nuestro grupo en específico. Así es, independientemente del tipo de acoso, ya sea verbal, social o físico, es importante mencionar que todos son igual de importantes, porque cuando uno como docente no atiende un problema de acoso verbal, que podemos considerar que es simplemente que estuvo molestando a un compañero, diciéndole apodos, insultándolo, etcétera, sin ningún contacto físico, aquí podemos ver que esa conducta que comenzó como una agresión verbal, pues va a ir escalando de gravedad y va a llegar al momento de convertirse en acoso físico, como bien mencionabas, que es el de mayor riesgo, por así decirlo, ¿no? También algo importante que tenemos que tener en cuenta con estos protocolos de actuación es la responsabilidad de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. Y más que una responsabilidad, yo le pudiera denominar una corresponsabilidad, porque en este momento y en este tipo de protocolos es corresponsabilidad lo que tenemos que establecer, en el sentido de que lo que hace el docente, lo que hace el directivo, lo que hace el padre de familia, lo que hacen las autoridades, tiene que ir en común acuerdo, en armonía, para que se logre obviamente el objetivo, que es el prevenir, el actuar en consecuencia con ese tipo de situaciones de acoso escolar. Así es. Vamos a hablar principalmente de las responsabilidades que tiene el padre de familia o el tutor de este menor de edad. Una de las principales responsabilidades es el conocimiento de los documentos normativos y de organización de nuestra escuela. Muchas veces como padre de familia no sabemos quién es el personal que labora en la institución, de qué forma están organizados, con quién tengo que acudir si se presenta alguna situación de acoso escolar. Bueno, ese tipo de situaciones se nos informan a los padres de familia al inicio del ciclo escolar a través de las reuniones de padres de familia, donde por lo general suele haber muy poca asistencia. Tenemos alrededor de 300, 400 estudiantes y únicamente tenemos 30 a 50 padres de familia en estas reuniones. Entonces es importante que consideren que la asistencia a estas reuniones pues es muy relevante para evitar situaciones de riesgo para los niños. Asimismo, pues tenemos que llevar a cabo ciertas acciones, como por ejemplo la observación de los niños en nuestros hogares, fuera de la escuela, cómo se están comportando, si su comportamiento ya no es el mismo, si a lo mejor está evitando comer, si a lo mejor ya no quiere ir a la escuela, detectar esos comportamientos que tiene mi hijo.
También debo conocer, como padre de familia, cuál es la relación de mi hijo con sus compañeros. Si se llevan bien, si se nota que hay confrontaciones, si él menciona que no le gusta estar con ellos. Bueno, todo ese tipo de detallitos que tenemos que, como padres de familia, observar y tratar también de causar o de generar diálogo con los niños para que ellos tengan la confianza de platicarnos cómo se sienten en ese grupo de compañeros con el que ellos conviven diariamente. Así es. Yo coincido completamente en lo que se establece en los protocolos, estoy muy de acuerdo. Y también es importante la observación en los cambios de conducta que tienen los hijos. Como padre de familia se tienen que dar a la tarea de observar esos cambios de conducta, porque tal vez las relaciones que tengan con sus compañeros en algún momento pueden llegar a cambiar y ellos lo asuman como algo natural, como algo que puede suceder, de que de repente te estás llevando con un compañero, a la semana siguiente ya te llevas con otro, después ya no te llevas con ninguno, pero sí es importante observar y no dejarlo todo a la casualidad o al desarrollo natural del comportamiento de los niños, de los hijos. Así que yo considero que sí es importante la observación en cuanto a los cambios de conducta, la relación con sus compañeros y pues también poner énfasis en las características del autocuidado que tenemos. Aquí entra mucho la parte de la crianza. Ahora, ¿qué procedimiento debe llevar a cabo el padre de familia? Lo primero que yo debo hacer es acercarme a la escuela para comunicarlo, porque en la escuela puede haber una información adicional sobre esto que podamos complementar. A lo mejor el docente también ha observado ciertas conductas del niño y podemos llegar a lo mejor a detectar este acoso escolar de forma más directa y a su vez generar estrategias para solucionar el conflicto que se esté generando. Efectivamente, esto es muy importante tenerlo en cuenta, pero otro de los puntos aquí a resaltar es la documentación que los padres de familia, pues en algún momento del ciclo escolar, comúnmente en el principio, firman, en donde se les pone cuáles son las responsabilidades que tienen ellos como padres de familia para poder llevar a cabo un desarrollo correcto del ciclo escolar. Bueno, ya hablamos un poco sobre esas responsabilidades que tiene el padre de familia. Ahora vamos a hablar sobre las responsabilidades que tiene el docente. Y vamos a iniciar comentando que lo primero es conocer los documentos normativos y de organización. Yo como docente tengo que conocer toda la normatividad en donde esté implícito la atención a niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque son los sujetos con los que yo trabajo. Otro elemento que me parece a mí fundamental y que en las escuelas casi no se le toma la importancia debida es la formación en derechos humanos que deben tener los docentes. Estos reglamentos y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes nos indican que los docentes tenemos que tener formación en derechos humanos. Sin embargo, la mayoría de los docentes o una gran parte de ellos no cuenta con esta formación en derechos humanos, no cuenta con una capacitación específica en derechos humanos. Y también agregar que otro de los aspectos importantes y que es coincidente con alguna de las responsabilidades de los padres de familia es la observación como docente de los cambios de conductas, de los comportamientos de los estudiantes, así como el padre de familia observa un cambio de conducta en su hogar, ver comportamientos distintos del niño ahí en su casa o al convivir en su entorno, en la colonia. Es importante que el docente también se preocupe de cuáles son los cambios de conducta que tengan en el desarrollo de las clases. Y hablando de la observación, una de las principales cosas que debe observar el docente es la interacción o las relaciones que tienen los pares. Asimismo, aparte, tenemos que estar muy alerta cuando ellos piden salir del salón de clases. Muchas veces los estudiantes nos piden ir al baño, nos piden ir a la cooperativa. Tenemos que estar alertas del regreso de los niños. Sabemos que estamos en ocasiones muy ocupados o inmersos en nuestra tarea educativa y
los niños salen y entran al salón y nosotros ni nos damos cuenta. Entonces es importante que si un niño me pide permiso como docente para salir al baño, yo esté alerta de cuando él regrese, ver su comportamiento. Llegó feliz, llegó normal, el niño regresó del baño como medio retraído, o lo vi yo ya muy introvertido, como asustado, enojado, o muy serio. O llorando, pues tengo que yo reconocer cuál es la causa. También, y súper importante, es la visibilidad en ventanas de los salones. Y comentábamos, ¿no? Se pusieron de moda los famosos salones Montessori, en donde las ventanas están en la parte de arriba de los salones para mayor iluminación. Pero si el docente sale al baño, si el docente sale a la dirección, ¿quién está observando a mis estudiantes? Absolutamente nadie. Entonces es muy importante que mi salón de clases tenga suficiente iluminación y que las ventanas estén descubiertas para que todos podamos ser observadores de lo que sucede en el salón de clases. Hay otros salones pues, que no están con este estilo Montessori, que tienen las ventanas normales, pero sin embargo los docentes las utilizamos para hacer murales, para taparlas con cartulinas, en ocasiones hasta se pintan. Entonces se verá muy bonito, tendremos muy buenas intenciones, pero olvidamos que estamos limitando la visibilidad a nuestro salón de clases. Una vez que se puede mencionar que una responsabilidad es observar, identificar por parte del docente, pues llega la parte de implementar estrategias que favorezcan la convivencia. Esta convivencia que es algo primordial, que es algo obligatorio dentro de las escuelas, que se tiene que desarrollar y de manera natural. Pero aquí esa implementación de estrategias va muy de la mano y se vincula con cada una de las asignaturas que se llevan en la educación básica. Y yo considero que no es tan complicado porque en muchas de las actividades que se presentan en los contenidos de las diferentes asignaturas se sugieren actividades que promueven la convivencia, que promueven el trabajo en equipo, que promueven el relacionarse unos con otros y por supuesto todo con el debido respeto. Y otro punto muy relevante que hay que mencionar es que como docente no promovamos algunas actividades que pongan en riesgo la integridad tanto física como emocional de los estudiantes. Yes. Otra de las actividades que tenemos que llevar a cabo como docentes, informar a los padres, madres, tutores sobre aquellos mecanismos que estemos implementando en la escuela para prevenir el acoso escolar, identificar las conductas que puedan incomodar a nuestros estudiantes y otro aspecto también muy importante es el detectar aquellos lugares dentro de la escuela que pueden ser un factor de riesgo. Y ahora sí, en cuanto a procedimiento como docente, ¿qué puedo implementar o qué puedo hacer por mi grupo, por mis niños para evitar estas situaciones de acoso escolar? Bueno, tenemos una de las principales que yo creo que la mayoría de los docentes ya lo lleva a cabo, pero tenemos que también contemplar este aspecto del acoso escolar dentro de nuestras bitácoras. Las bitácoras son muy importantes y sabemos que en ocasiones los docentes la dejan de lado porque pues el tiempo es muy limitado en las aulas para impartir los contenidos. Pero la bitácora, pues tenemos que como docentes darnos el tiempo y el espacio para poder desarrollarla, porque es un espacio o es un registro que los docentes llevamos en donde colocamos aquellos hechos relevantes, en donde también puede estar inmerso el acoso escolar, entonces conductas o cambios de conducta que nosotros podemos detectar de nuestros estudiantes. Y también un elemento muy importante es el buzón de quejas o buzón en general en nuestro salón de clases, que es una pues estrategia muy interesante y que algunos docentes ya la han implementado, sin embargo que no se le ha dado el seguimiento que debiera ser. El buzón de quejas en ocasiones se coloca en el salón de clases, pero tenemos de dos. O los estudiantes no se sienten en la confianza de escribir su cartita y echarla al buzón para nosotros conocer la situación que están viviendo porque no generamos ese ambiente de aprendizaje, de confianza, de respeto. O el momento en el que el niño va y echa su queja o nos quiere informar sobre lo que está sucediendo a través del buzón, nosotros no le damos el seguimiento y tenemos esos buzones ahí enterrados, olvidados, con cartas hasta amarillas, sí, en donde ni siquiera se revisaron, se leyeron, se les dio un seguimiento. Entonces, hablamos del respeto mutuo y yo creo que lo principal sería
pues demostrarle respeto a nuestros estudiantes a través de la atención que nosotros le damos a aquellas situaciones que los aquejan. Completamente de acuerdo con lo que mencionas, y también es importante aprovechar estos instrumentos, tanto la bitácora como el buzón, como algún otro que los docentes implementen también ya de manera creativa, el poderlos utilizar. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues simplemente cuando informemos a la autoridad todas estas situaciones preocupantes de acoso escolar, ya sea porque llegó mediante el buzón o porque yo lo observé y lo estuve registrando, que a mí me parece muy útil lo que es la bitácora, porque es un instrumento que yo lo tengo en el momento, lo estoy observando, lo puedo registrar, agrego los datos más relevantes, y después cuando yo pase un informe a mi director, yo como docente paso el informe al director, pues tengo los elementos suficientes para poderlo sustentar. Lo que está registrado en una bitácora, ya también lo puedo fundamentar con la queja que pueda estar dentro del buzón en caso de que se haya realizado, y así voy juntando elementos que me van a servir a mí para poder darle un seguimiento. Pero sí es importante el informar a mi autoridad, en este caso el director, siendo yo docente, pero con una buena estructura, con buenos argumentos, por supuesto todo por escrito, para que quede asentado de buena forma. Así es. Ahora, bueno, pues ya hablamos de las responsabilidades docentes. Vamos a hablar un poco de las responsabilidades que tiene el personal administrativo no docente de las instituciones educativas, como lo pueden ser las secretarias, el personal de intendencia, claro que sí, el personal de las cooperativas, que también, no porque no sean docentes o no estén dentro del salón de clases o en la dirección, pues también tienen parte de responsabilidad y también tienen que trabajar en conjunto con la comunidad para detectar y prevenir estas situaciones. Pues del mismo modo es lo que se mencionó con padres de familia, con docentes, es conocer los documentos normativos. Si bien no tienen un contacto directo con los niños, las niñas, como lo tiene el docente en la escuela, el padre de familia por supuesto, en el hogar, tienen que conocer los documentos normativos y estar al tanto de lo que suceda al interior de la escuela, para poder informar a la autoridad del mismo modo de algo que se esté suscitando. Mencionábamos hace un momento la cuestión de las zonas de riesgo en las escuelas. Pues aquí es importante también la colaboración por parte del intendente, de las personas que están en las tiendas escolares, en caso de que haya secretaria o secretario, pues que estén ahí al tanto y también informando de lo que sucede para poder tomar cartas en el asunto, ¿no? Y aquí también es importante que ellos pueden participar en aplicar algunas estrategias para prevenir que se lleve a cabo lo que es el acoso escolar. Ahora vamos a hablar un poco más sobre las responsabilidades del personal directivo, de la directora o el director del plantel. Y si hablábamos de que pues todos los anteriores agentes educativos tienen que conocer los documentos normativos y de organización, pues aquí la persona encargada de darlos a conocer pues sería el director. Entonces, pues dar a conocer esta normatividad y tenerlo por escrito también. Cuando lleva a cabo las reuniones de padres de familia, pues también se genera esta bitácora en donde se les informa todo lo que se va a todos los temas que se van a tomar en cuenta en ese orden del día, y pues se firma por los padres de familia de enterados. También tiene que verificar que en el salón de clases y que el personal educativo esté llevando a cabo esas acciones que en consejo técnico, que en reuniones hemos acordado llevar a cabo para precisamente prevenir que se genere alguna situación de riesgo para los estudiantes. Pues es muy importante, muy interesante que el directivo gestione estas capacitaciones para su personal, pues tener el conocimiento que se requiere para saber actuar. Incluso este protocolo del que estamos hablando el día de hoy se puede ver en los consejos técnicos escolares. Los docentes, los directivos se los pueden dar a conocer a los docentes y la información se puede ir bajando vía estructura, para que todos estemos en la misma sintonía de qué hacer, cómo detectar, cómo actuar en casos de acoso escolar. Aquí también es importante mencionar que en los espacios de consejo técnico escolar sí se llevan a cabo los comentarios respecto a las conductas de los estudiantes, tanto dentro del aula como fuera de la misma, en recreo por ejemplo, pero sí es importante darle esa parte formal de poderlo relacionar y aplicar con los protocolos de actuación que nos establece la misma autoridad. También
una de las situaciones muy importantes que el directivo debe observar y supervisar es que los docentes tengan un rol rotativo de vigilancia en el centro escolar, que es lo que comúnmente llamamos como guardias escolares, ¿no? Que es cuando el docente tiene un punto, principalmente en el recreo, que debe vigilar, que debe cuidar y que debe atender a los niños que anden en ese espacio. Entonces, muchas escuelas han dejado de lado las guardias escolares, que son sumamente importantes para prevenir accidentes, riesgos, acoso escolar. Y yo considero que una vez que se tenga toda esta información, que se puedan desarrollar guardias, por ejemplo, en recreo, o que se organice correctamente la comunidad o la planta docente, es importante que el directivo pueda documentar toda esta información, porque volvemos al punto, el acoso escolar es algo intencionado, pero es algo recurrente. Entonces tiene que haber un antecedente, tiene que haber todo una relatoría de los hechos, tiene que haber una documentación de que eso que está sucediendo ya está repetido en 2, 3, 4 ocasiones. La documentación no es sólida si el directivo no tiene la documentación de lo que pasó desde un principio, pues es algo que no estaría cumpliéndose como acoso escolar y no tendría los elementos suficientes para poder actuar en consecuencia. También podemos hablar y entrar aquí la omisión del personal educativo, porque no puedo decir yo que porque no lo tengo documentado no existe. Si yo como directivo, como docente, omití llevar a cabo esos registros, entonces también es parte de mi responsabilidad llevarlos a cabo. Y ocupamos aquí a directores más presentes en los salones educativos, porque no por ser director me voy a encerrar en la dirección o en la oficina y voy a estar atendiendo puros aspectos normativos. También como director tengo la obligación de realizar visitas periódicas a los salones de clases y verificar que todo esté funcionando de forma correcta. ¿En qué aspectos? En relación de docentes con estudiantes, en cuanto a la conformación de expedientes por parte de los docentes, que tengan su bitácora, que la estén llevando a cabo diariamente. Recordemos que si bien estamos hablando de acoso escolar, aquí estamos buscando pues que se logren los procesos de aprendizaje, el desarrollo integral de las niñas y los niños y que todo esto suceda en un entorno libre de violencia. Así es. Y así como el docente debe tener su bitácora en el salón de clases, el directivo también tiene que tener la propia. ¿Y qué debe contener la bitácora del directivo? Pues debe relatar aquellas visitas en donde se les dio atención a los padres de familia, en donde a lo mejor un padre se acercó para comentarle al director que está detectando ciertos aspectos, cambios de conducta en su hijo, situaciones que pues quiere comentar al personal educativo para estar en sintonía y para estar más pendientes de las situaciones que se presenten. Pues el directivo también tiene que tener relato de esas situaciones, precisamente por lo que comentabas, porque tenemos que tener evidencias de si esa situación que está detectando el padre de familia ya es reiterativa, ya es constante, ya es con intenciones de agredir, para tomar las medidas necesarias para el caso de acoso escolar. Aquí hay que rescatar algunos elementos, entre ellos que tanto padre de familia, docente, directivos, personal administrativo, tienen que conocer la normatividad. Tenemos que conocer, es una responsabilidad y una obligación de nosotros como parte de la comunidad escolar, el conocer estos documentos normativos, el saber qué dicen los protocolos, el saber cómo actuar, porque en caso de no hacerlo, pues estamos cayendo en la omisión, que también es algo pues grave, ¿no? En este caso. Bueno, y un último elemento que podríamos agregar a las responsabilidades del director es también colocar en la escuela un buzón de quejas, ¿no? Porque no podemos dejar a que todo se desarrolle en el salón de clases como lo comentábamos, sino que también en el contexto de la escuela, del plantel educativo, pues pueda existir estos espacios donde el estudiante se pueda manifestar si se presenta alguna situación en la que se siente incómodo o vulnerable. Y por último, vamos a hablar de las responsabilidades que tiene el supervisor escolar o la supervisora escolar, en donde pues vamos a reconocer que la tarea del supervisor es verificar que todos los agentes educativos de los que anteriormente hemos hablado pues cumplan con su función de forma correcta. En pocas palabras, vigila todo lo que hace el director, todo lo que hace el docente, con el objetivo de beneficiar a las niñas, niños y adolescentes. Así es, sí es importante la buena organización, el saber llevar a cabo los protocolos, el saber actuar
respetándote a ti, a ver, vamos a platicar, me vas a decir, yo como autoridad, en este caso soy docente o soy director, saber ser neutral, escuchar, anotar y poder armar un documento sólido que permita la buena toma de decisiones. Y aquí, en toda esta atención a los protocolos, viene un documento muy interesante que es el acta de hechos. Así es. El acta de hechos, pues es ese documento en donde nosotros relatamos como docentes aquellos hallazgos que se presenten en el salón de clases o en las inmediaciones de la escuela, en donde pueda estarse presentando indicadores de acoso escolar. ¿Y qué debe contener esta acta de hechos? Pues debe contener principalmente las personas o las partes involucradas. ¿Quiénes son el niño o los niños involucrados, agresor y agredido? También tiene que contener una clave de identificación para esta acta de hechos, para nosotros llevar un control de qué es lo que está sucediendo, en qué momento. Debe tener los datos de la escuela, hablamos de la clave del centro escolar, sí, el nombre del director, el nombre del docente, el turno, el nivel, la ubicación, los teléfonos, correos y demás, así como también las personas que estuvieron involucradas, a lo mejor algún testigo, algún otro docente que formó parte, la fecha en que se llevó a cabo esa situación y la atención que como docentes le emitimos para esa situación que se presentó. Asimismo, pues tenemos que realizar el llamado a los padres o tutores de las personas que estuvieron involucradas, y es algo muy indispensable aquí tener en cuenta que no puedo citar a la parte agresora y a la parte agredida en una misma reunión. Como docentes, en ocasiones solemos citar a ambas partes cuando se presenta una situación para que, a ver, vamos a ver qué sucedió, por qué hiciste esto, por qué sucedió esto. Y estamos únicamente confrontando a las partes y no llegamos a una solución. Es indispensable que el docente tenga en consideración que debe citar a la parte agresora y a la parte agredida en distintos horarios para conocer su relato de hechos precisamente. Ahora, ¿qué debo relatar en esa acta de hechos? Pues no debo poner otra cosa que las palabras exactas de mis estudiantes. También en esta acta de hechos voy a describir cuál es la conducta de mis estudiantes al momento en que nos estamos entrevistando, que me están comentando qué sucedió, si se ven nerviosos, si se ven enojados, cuál es el aspecto del niño, si se ve que está bien alimentado, si se ve que a lo mejor está agredido, que tiene a lo mejor su ropa está rota, que vemos que a lo mejor no tiene una higiene adecuada. Todo eso también se relata en el acta de hechos porque precisamente pueden ser indicadores de que algo anda mal, y debo escribirlo en este relato de hecho, en donde además me lo va a firmar los padres de familia de las partes involucradas, yo como docente y mi directivo. Ya ahí van los indicadores de acoso escolar. Temor a ir al baño, cambios notorios en los hábitos alimenticios, ya sea que come demasiado o que está dejando de comer, crisis de llanto sin explicación, sensibilidad extrema, dificultades de integración en el grupo, negarse a ir o permanecer en la escuela, incontinencia urinaria, incontinencia fecal, tendencia a aislarse, fugas del hogar, manifestaciones autoagresivas cuando vemos que el niño se corta, se golpea, se pone en situación de riesgo, malestares físicos constantes, aquellos niños que comúnmente dicen me duele mucho la cabeza y que es muy recurrente esta manifestación, la deserción escolar, que ya no se presenta en la escuela, cambios en la vestimenta o aspecto, dificultades para concentrarse en las tareas escolares, desinterés en las actividades vinculadas al aprendizaje y a la escuela, entre otros. Ahora, ¿cómo detectamos al agresor? El agresor, pues es aquella persona que pues utiliza palabras altisonantes, que devalúa, que se burla, que grita, aquel niño que pone apodos a sus compañeros, que discrimina, que amenaza, es fácil detectarlo. Vamos a dar ciertas recomendaciones de lo que sí se debe hacer y de lo que no se debe hacer cuando se presente un caso de acoso escolar. Es recomendable escuchar al niño, no importa si sea el acosador o el acosado, tenemos que escucharlos en igualdad de condiciones, creer en el relato del niño, confiar en él, decirle que no tiene la culpa de lo que le está sucediendo, evitar la duplicidad de relatos, no prometer que se mantendrá el secreto con las autoridades, porque sabemos que como docentes pues tenemos la obligación de comunicárselo a nuestra autoridad superior.
y asegurar que no le ocurrirá nada, que se buscará la forma de ayudarlo, de apoyarlo y expresárselo con atención y afecto. Y ahora sí, ¿qué cosas debemos evitar? Pues postergar aquella situación en donde el niño nos quiera comentar lo que le sucede, manifestar alarma cuando nos está platicando o relatando un hecho, hacerle preguntas que él no quiere contestar, cuestionarle lo que está diciendo, emitir juicios de valor sobre los padres o sobre él mismo, plantear preguntas cerradas que únicamente se pueden responder con un sí o con un no, verbalizar alguna hipótesis, manifestarles enojo a nosotros o culparlos ante lo que sucede o prejuzgar a sus padres de manera punitiva y hablar de manera acusadora. Ya para terminar, es importante mencionar que toda esa información que se ha comentado en este episodio sale de un documento llamado Orientaciones para la Prevención, Detección y Actuación en casos de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación básica, que es importante. Ya pudimos darnos cuenta de que es una responsabilidad tanto de padres de familia, docentes, directivos, supervisores, personal administrativo, de conocer estos documentos. Lo vamos a dejar en la descripción de este video. Así es, para que puedan echar un vistazo, incluso ahí van a encontrar el relato de hechos que los docentes deben realizar o algún ejemplo de estos y por supuesto los indicadores que deben contemplar para detectar el acoso escolar. Les recordamos que va a haber 3 episodios. En este primero estuvimos llevando a cabo, desarrollando el tema del acoso escolar. En un segundo estaremos hablando del maltrato en la escuela y en uno tercero estaremos hablando del abuso sexual. Así que les pedimos que sigan este contenido para que se informen, para que estén atentos y los esperamos muy pronto en el siguiente episodio. Los invitamos a que se suscriban al canal de Asesoría Escolar MX. Hasta la próxima.